Muy buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Iván Darío Córdoba. Vengo a exponerles un ratico sobre el tema de la construcción que se planteó en esta empresa. Soy estudiante de Ingeniería Industrial en la Universidad Corporación Unificada Nacional de Educación Superior de la CUM. Introducción. La estadística aplicada cumple un papel fundamental en la ingeniería industrial, ya que permite analizar datos de los procesos productivos, identificar problemas de calidad y apoyar la toma de decisiones con base en evidencias. En un entorno industrial, las empresas deben controlar variables como medidas de fabricación, resistencia de materiales, defectos de producción y cumplimiento de especificaciones técnicas. Por la razón, el uso de herramientas estadísticas resulta necesario para evaluar el comportamiento de los procesos y proponer acciones de mejora. Este proyecto tuvo como propósito aplicar tres temas vistos en la asignatura estadística aplicada a los procesos de producción dentro de un caso relacionado con el control de calidad en una empresa industrial ficticia. Para ello se construyó una base de datos simulada con 100 piezas metálicas producidas en el cual registraron variables como diámetro de resistencia, defectos de dimensionales. Acá me acerca la realidad de un proceso productivo sin afirmar que los datos pertenecieran a una empresa real. Los temas seleccionados fueron probabilidad condicional, variable aleatorias y distribución continua, y prueban que el hipótesis de la industria, la probabilidad de la probabilidad variable aleatoria continua permiten estudiar mediante mediciones propias de la producción y las pruebas de hipótesis. Permiten evaluar a partir de los datos muestrales si una afirmación sobre el proceso debe aceptarse o rechazarse. Entonces, como estábamos hablando, pues creamos una empresa de las cuales de metalurgia o componentes, como aquí podemos ver, tenemos las 100 unidades de las cuales tenemos una aprobación buena como una no aprobación. Tenemos unos movimientos de cantidad, elementos y resultados de los procesos, cantidad de piezas y todo lo demás para ello. Aquí tenemos una base de todo lo movido, de todo lo que se establece de la base de datos, de los trabajos a ejecutar y los rechazados, y nuestro cronograma de trabajo. Prosigamos. Objetivos. Aplicar herramientas de la estadística en el análisis del control de calidad de un proceso de producción industrial, mediante el uso de una base de datos simulada de 100 piezas metálicas con el fin de interpretar el comportamiento de variables productivas, identificar defectos y apoyar la toma de decisiones en el contexto de la ingeniería industrial. Específicos: identificar la reacción entre los temas de probabilidad, variable continuos y pruebas de hipótesis en los procesos de producción industrial. Construir una base de datos simulada de 100 piezas metálicas que permita representar un proceso básico en el control de calidad. Calcular probabilidades simples y condicionales relacionadas con la presencia de defectos dimensionales y defectos de acabado en las piezas analizadas. Analizar el comportamiento de variables continuas como el diámetro y la resistencia de las piezas
a partir de medidas estadísticas descriptivas. A partir de una prueba de hipótesis para evaluar si la resistencia promedio de las piezas cumplen con el estándar de calidad establecido. Marco teórico. Probabilidad de probabilidad condicional. La prueba es una herramienta estadística que permite medir la posibilidad de ocurrencia de un evento. En un proceso industrial, un evento puede ser que una pieza salga defectuosa, que una medición quede fuera de tolerancia o que un producto sea rechazado en la inspección final. La probabilidad condicional se refiere a la probabilidad de que ocurra un evento sabiendo que otro evento ya ocurrió. En términos formales, se expresa como posible, como normalmente se dice probabilidad A de probabilidad B es igual a probabilidad a probabilidad que ocurra a B y así sucesivamente, simplemente P probabilidad que ocurra en B. O en el contexto del presente trabajo, este concepto permite calcular la probabilidad de que una pieza tenga defecto de acabado, dado que la presento defecto, ya que presentó defecto dimensional Penn Stage. La fórmula general es probabilidad A, probabilidad B, probabilidad sobre B y P, probabilidad B. Variables aleatorias y distribución continua. Una variable aleatoria es una característica cuyo valor depende del resultado de un proceso. Cuando esa variable puede tomar cualquier valor dentro de un intervalo, se considera una variable aleatoria continua. En este trabajo, las variables continuas principales son diámetros en milímetros y resistencia en kilogramos. Estas variables permiten analizar el componente de las piezas metálicas mediante medidas estadísticas como promedio, desviación estándar, mínimo y máximo. La distribución normal es una de las distribuciones continuas más utilizadas en el análisis de procesos productivos. Esta distribución se caracteriza porque los valores tienden a concentrarse alrededor de una medida, mientras que los valores extremos aparecen con menos frecuencia. En control de calidad permiten analizar si las mediciones de un proceso se mantienen cerca de valores esperados o si existe una dispersión que pueda afectar el cumplimiento de especificaciones técnicas Penn State. Para estudiar una variable continua bajo distribución normal se puede utilizar la estandarización mediante el valor z. Esta herramienta permite comparar un valor observado con la media del proceso, teniendo en cuenta las desviaciones estándar, su forma z, x, donde x presenta el valor observado u, la medida y o de desviación estándar en el caso de las piezas metálicas. Este procedimiento puede explicarse mediante para analizar qué tan alejadas se encuentran ciertas piezas del valor promedio del proceso. Entonces, como podemos analizar y ver, aquí pues eh, pruebas de hipótesis en la industria es exactamente lo que estamos hablando de los casos de variación en la fabricación de los elementos y también asimismo con las metodologías, tipos de estudio, qué estudios haríamos para que el producto quede en buena calidad, que todo salga como debe ser. Procedimiento de análisis y cronogramas.
Pues como podemos ver aquí y en las imágenes de el Excel, aquí estaríamos ejecutando las fechas de ejecución de cada proyecto. Como aquí, el 2 de mayo del 2026, selección de tema de revisión de los contenidos del curso. El 3, definición de casos aplicados a la ingeniería industrial. El 4, construcción de la base de datos simuladas con las 100 piezas. 5, calcular las probabilidades simples y probabilidades de condición. Día 6, análisis del diámetro y resistencia como variables continuas. 7, aplicación de pruebas de hipótesis. Todo se va haciendo para que a medida del tiempo todo salga como debe ser, calculando sus frecuencias, calculando las probabilidades y no probabilidades, ejecutando las presiones, estandarizando todo, evaluando las resistencias por medio de las piezas cumpliendo el estándar mínimo de 100 kilogramos. Sus resultados para desarrollar del análisis se utilizó una base de datos simulada conformada por 100.000 registros, donde cada registro representa una pieza metálica inspeccionada dentro de un proceso de producción industrial. La base fue elaborada con fin académicos y no correspondió a una información real de una empresa. Su proposición fue representar una situación básica de control de calidad en el contexto de la ingeniería industrial. Todo como lo podemos ver aquí es exactamente una hipótesis, una simulación de cómo podemos adquirir y ejecutar un trabajo eh, para todo este control de calidad de estos billetes o estos elementos que tanto se busca adquirir. Ya culminando, ¿cuáles serían las conclusiones de todo el proceso que estamos mirando? Se aplicaron correctamente herramientas estadísticas al análisis de un proceso de producción industrial simulado, lo cual permitió relacionar los temas de probabilidad, variable continua y pruebas de hipótesis con el contexto de la ingeniería industrial. La base de datos simulada de los 100 piezas metálicas permitió representar una institución básica de control de calidad en la cual se analizaron piezas aprobadas, piezas rechazadas, defectos dimensionales, defectos de acabado, diámetro y resistencia. El análisis de probabilidad mostró que el defecto dimensional fue la falla más frecuente del proceso con las 20 piezas afectadas, mientras que el defecto de acabado se presentó en 10 piezas. Esto indicó que el control dimensional fue el principal aspecto por mejorar. Entonces, para mostrarles aquí un poco de lo que se está hablando, aquí sería pues claro, lo aprobado, lo rechazado, las piezas de defecto, piezas sin defecto, que fueron las 80, piezas con defectos de acabado, piezas con defectos de el acabado y total, que serían las 100 unidades. O sea, es como el registro de lo que en su momento se ejecutó para llevar a cabo todo el proceso. El análisis de variables continuas evidenció que el diámetro promedio de las piezas se mantuvo cerca de los 20 milímetros, aunque se presentaron variaciones que explicaron la existencia de efectos dimensionales dentro del proceso simulado. Las pruebas de hipótesis permitió concluir que no hubo evidencia estadística suficientes para afirmar que la resistencia promedio de las piezas fuera menor al estándar de los 100 kilogramos. Sin embargo, como la medida obtenida fue cercana al límite, se consideró necesario mantener
seguimiento sobre las variables. Muchas gracias por su atención. Les habló Iván Darío Córdoba. Muchas gracias por estar este ratico aquí conmigo.